se acerca fin de año y tenemos, después de casi 2 años de pandemia, tenemos estrenos, en este caso estrenos de películas que podemos ver tanto de manera virtual como de manera presencial, porque la película que estrena esta semana, Falklinas, se va a estrenar tanto en el Cine Común como en Cine.ar TV. Así que vamos a poder tener este doblete. Pero para hablar de esta película vamos a estar en comunicación y le agradezco antes que nada a Santiago García Isler por estar ahí del otro lado, director de Falklinas en este caso. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Muy contento de participar. Bien, bueno, Santiago, contanos un poco cómo surge la idea, cómo fue la semilla, la génesis para hacer el documental, la película. Bueno, la semilla no tuvo prácticamente nada que ver con lo que luego creció y se convirtió en esta película. Yo estaba buscando material de archivo en el archivo del diario Crónica, que está en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, y empecé a encontrar sobres que tenían fotos en blanco y negro de la década del 50, 60 y 70, sobre todo, de las Malvinas, sobre todo de la población de Malvinas. Y me empezó a resultar especialmente atractivo lo que veía en las fotos, la gente y los lugares. Y me picó así como una ideita que dije, bueno, me gustaría ver si quiénes de esta gente están vivos, si siguen viviendo en las islas, cuáles son las costumbres de estos que eran evidentemente ingleses, si se hacen toda su vida ahí o en algún momento se van a Inglaterra o a Australia o a otro lado. Ese fue como el germen, ¿no? Las fotos estas del archivo de Crónica. Pero además de esas fotos, me topé con las fotos de Rafael Wallman, que es el único fotógrafo argentino profesional que estaba en las islas la noche entre el 1 y el 2 de abril. Entonces empecé a ver sus fotos, empecé a investigar quién era él, y me empezó a interesar especialmente lo de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, o todo lo contrario, porque él me parecía como la prueba así viviente de alguien que estuvo en el lugar que tenía que estar, en el momento que tenía que estar, con todos los sentidos puestos como para no dejar pasar esa oportunidad que, bueno, logró tener unas fotos increíbles de toda la secuencia de los Royal Marine rindiéndose, que después se convirtieron en tapa de diarios y revistas de todo el mundo durante bastante tiempo. Le comento esto a un amigo argentino que vive en Manchester, Alejandro Sachs, que es productor, guionista, investigador, y me dice, increíble, es la contrafigura de Ardiles, algo así me dijo. Entonces me empezó a contar él la historia de Ardiles, que yo obviamente lo conocía, pero no tenía muy claro lo que le había pasado a Ardiles. Ardiles, para los que no lo conocen, es un campeón de la selección argentina del 78, que junto con Villa, otro campeón del 78, se fueron a Inglaterra a jugar, un pase extraño para la época, y les iba muy bien, y Ardiles ese año le iba especialmente bien. Él dice, si no hubiera ocurrido la guerra, él posiblemente hubiera sido elegido el mejor jugador del fútbol inglés, aún siendo argentino. Bueno, a él, digamos, el 3 de abril lo agarra jugando contra Leicester, el Tottenham, que era su equipo, contra el Leicester. Y por primera vez en mucho tiempo, cada vez que tocaba la pelota la abucheaban, y automáticamente la hinchada del Tottenham empezó a protegerlos a él y a Villa, y cantaban y arengaban como a favor de ellos, solamente, digamos, como para protegerlos y ponerse en contra de Leicester. Y tiempo después colgaron incluso la bandera famosa que dice: argentinos pueden quedarse con la Falkland, nosotros nos quedamos con Ossi. Pero bueno, él lo pasó pésimo, él cuenta que lo pasó pésimo, pidió el pase a Paris Saint-Germain, dice que mentalmente no podía, o sea, estaba mal, hasta lo más fácil le resultaba difícil. Convinimos con Alex Sachs, que sí, efectivamente era, no sé si la contracara, pero era alguien que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y empezamos como a ver que de pronto aparecían otras historias. Yo conocía personalmente a Graham Yull, que es un periodista
que era amigo de mi papá, que era Rogelio García Lupo, lo conocía de los almuerzos de periodistas de los martes, que se reunían a intercambiar figuritas, a comer y a tomar vino. Figuritas me refiero a información. Y me caí especialmente bien, y alguna vez le dije, che, tengo algunas ideas que en algún momento me gustaría contarte. Todavía no tenía muy claro para qué, pero sí me caía bien él como para hacer algo. A él lo que le pasó fue que en el 82 él estaba exiliado en Londres, le propusieron venir a cubrir la guerra. Fue un riesgo porque él tenía distintos pedidos de captura en Argentina. Vino igual porque estaba desesperado por venir. Cubrió la guerra, no llegó a ir a las islas, pero cubrió la guerra. Y cuando estaba terminando, digamos, su trabajo, ya había terminado la guerra, una patota de un Falcon se bajó y le dio una paliza. Y rápidamente al otro día o al otro se fue porque lo amenazaron de muerte. Pero también él me dijo que sí, que para él hubo como un punto de inflexión en la guerra de Malvinas. O sea, después de ahí supo que quería volver a vivir en algún momento a Argentina. Me contó que, por ejemplo, el Consejo Superior de las Islas, que estaban invitando a los periodistas que habían cubierto, los periodistas ingleses que habían cubierto la guerra, dijeron, Andrew Graham Yule no es bienvenido, no puede venir. O sea, se quedó como picado, bueno, y tiempo después volvió a vivir a Buenos Aires. Bueno, y otra de las historias que también tiene algo de esto de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, es la de Simon Winchester, un periodista inglés que estaba cubriendo otras noticias en la India. Lo convocaron a Londres, así como a la redacción de Sunday Times, que era el diario para el que él trabajaba, y lo mandaron unos días antes de la guerra porque había información, había pasado algo en las Georgias por un barco chatarrero, y le dijeron, algo está por pasar, tenían posiblemente información, y él llegó a las islas y es otro de los que estaba la noche del 1 al 2 de abril en ese restaurante hotel, el Upland Goose. En otra mesa estaba Wallman y en otra estaba él, o estarían, eso nunca lo confirmé si estuvieron juntos, pero sé que se conocían y tenían planeado incluso ir a la Georgia juntos. Ahí el gobernador le pidió que fuese, cuando fue el desembarco, un poco antes, a su casa para que lo asesore, porque estaba como totalmente en ascuas, no tenía idea qué hacer. Y bueno, lo que le pasó a él fue que cubrió el desembarco, logró mandar fotos, no profesionales como las de Wallman, pero logró mandar fotos, mandó alguna nota, y después se dio cuenta que no iba a pasar gran cosa en las islas, porque bueno, ahora, digamos, esas primeras semanas eran a ver qué hacía Inglaterra, después el envío de las tropas, y él dijo, bueno, yo voy a ir a cubrir desde el continente, que seguramente hay más información. Entonces, hasta logró reunirse con Galtieri en un momento y le preguntó si, a pesar de él ser teóricamente el enemigo, si podía recorrer libremente la Argentina. Dice que Galtieri lo alzó, así que era mucho más grande que él, lo alzó y le dijo, Mr. Winchester, usted es un hombre libre. Pues, este es un país liberal, este es un país liberal, usted puede hacer lo que quiera. Entonces él empezó a viajar, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, volver a Buenos Aires. En uno de esos viajes fue a Ushuaia, y una noche que estaban con dos fotógrafos, Matter y Price, decidieron, la decisión equivocada, de salir a tomar unas notas y unas fotos, y se habrán acercado, creo que a alguna zona donde había patrullajes. Los detuvieron, él dice que fue una detención de rutina porque no estaban haciendo nada demasiado sospechoso, y cuando le revisaron su libreta encontraron el teléfono de un amigo del colegio, que él sabía que trabajaba de espía dentro de la embajada británica, y posiblemente los argentinos también sabían que este tipo era espía. Entonces ahí les hicieron un interrogatorio larguísimo, los trasladaron varias veces porque no sabían muy bien dónde ponerlos y en qué calidad, hasta que decidieron acusarlos de espionaje y los dejaron detenidos en una comisaría en Ushuaia. A los tres los pasaron a llamar los tres de Ushuaia, porque hubo una campaña internacional para que los liberen, y se comieron los 77 días de la guerra en esa comisaría, por momentos aterrados, por momentos no. Aterrados porque, por ejemplo, en un momento
cuando los ingleses hundieron el Ara General Belgrano fuera de la zona de exclusión, hubo como una turba de ushuaienses que quería liquidarlos, y ahí había un tipo que era el capitán Grieco que dijo, de ninguna manera, son detenidos legales a disposición del Poder Ejecutivo, etcétera, pero digamos, todos para la casa. Y bueno, también cuenta Winchester que con ese tipo estableció una relación. Winchester hablaba un poco de castellano y Grieco un poco de inglés, y después se escribieron cartas. Y en una de esas cartas, Grieco le dijo, cuando ustedes se fueron, al poco tiempo cambió el gobierno en Argentina, estuve preso en la misma celda que estuviste preso vos, lo pasé pésimo, después estudié turismo, y me gustaría invitarte a Ushuaia para mostrarte Ushuaia ya como hombre libre y experto en turismo. Y Winchester le pareció como una nota de interés, se lo contó a su editor, y el editor le dijo, anda mañana, es una super nota. Y él hizo el viaje, lo recibió Grieco en el aeropuerto, dice que bueno, se subieron a un auto y le dijo, vamos ya a comer langosta con vino blanco, y al toque Grieco le dijo, las Malvinas son argentinas, y él ahí se dio cuenta de que políticamente nada había cambiado. Eh, y después está la historia de Laura McCoy, que es un experimento, digamos. Es una historia que combina algunos datos documentales reales y algunos elementos de ficción. Bien, perfecto. Ya con eso ya la gente ya se mete en lo que, podríamos decir, el lado civil de lo que fue la guerra de Malvinas, tanto de un lado como del otro. Un lado que por lo menos no está tan visto, tanto en lo documental como en lo histórico. ¿Cómo fue armar todo esto? Porque son 5 historias que fuiste descubriendo a medida que ibas avanzando con la investigación, porque vos sos parte de lo que es la dirección de la película, el guión, la parte de realización y la parte también de archivo. Todo ese archivo que pueden ver y que se va a poder ver a partir de esta semana, también forma parte de una gran parte de lo que es la historia tanto argentina como de la guerra de Malvinas, cómo fue amalgamar todo esto, historias y los archivos que se van a poder ver en el documental. Bueno, primero te cuento que hubo como bastante dificultad en relación a lo que era el primer guión, que incluía muchos viajes. Pasaron varias cosas, como decían. Lo primero que pasó fue que falleció Graham Yull, que iba a ser el aglutinador y medio protagonista de toda la película. Eso, digamos, me descolocó bastante, aparte de que lo quería mucho a Graham Yull. Bueno, tuve que cambiar ese eje, hubo que modificarlo. Después vino la devaluación que ocurrió después de las PASO de agosto, que ya los números no daban para ir a Inglaterra a ver a Ardiles, llevar a Winchester a Ushuaia para que se encuentre con Grieco, ir a Malvinas con Wallman. Todo eso es como que, digamos, el capítulo Winchester se convirtió en un Zoom. O sea, es medio como los recursos se acotaron un montón. Después vino la pandemia, entonces ya la única opción que veía de seguir avanzando era buscar archivo, que en muchos casos se puede buscar online. Después, bueno, había lugares donde a veces se podía ir con un turno y un rato acotado a la biblioteca del Congreso. Pero digamos, bueno, y después sí, era eso, ir armando, amalgamando todos los elementos que iba consiguiendo de cada uno de los personajes. Primero hice un armado como más básico y primitivo, pero que era contar la historia de cada uno de los personajes para ver si tenía material, así como un corpus suficiente para cada personaje. Cuando lo armamos con Emiliano Serra, que es el montajista, dijimos, sí, la verdad que está ahí. Hubo después que completarlo, por ejemplo, con los dibujos de Rep, o con esto de las mesas, que es como una cosa que hace Martin Seitz de stop motion, que se llama mesas lúcidas. Pero sí, ahí decidimos cortarlo como en pedacitos y dividir la película en una estructura también bastante clásica, que es, se podría decir que son 3 actos, que es
qué le pasó a estos 5 personajes antes del 2 de abril, qué les pasó el 2 de abril y qué les pasó después del 2 de abril. Eso sería más o menos la manera o la estructura en la que está contada. Y después sobre el final también ocurrió algo que fue bastante casual, porque no fue planeado, que durante la cuarentena hice un taller con Damián Dreisig, a quien conocía de la juventud de la década del 80, digamos. Buenísimo, él la verdad es que es increíble. Y yo, digamos, había hecho una grabación con mi voz, haciendo de mí, digamos, una narración en primera persona, y me resultaba como agobiante. Supongo que a todo el mundo le pasa con su propia voz, pero a mí me resultaba... no me interesaba. No lograba meterme a mí en la historia escuchada con mi voz. Tal vez a otro no le pasaba eso. Pero bueno, lo grabé con Damián Dreisig, que me parece que encontró un tono muy bueno, porque la película empieza un poco con el punto de vista de un niño de 13 años que ve en la tele el desembarco argentino. Después se empieza a poner como un poco más heavy y más dramático, porque las historias son más dramáticas. Pero él tiene un tono en su manera de hablar y de actuar, digamos, el off, que por momentos le da unas pinceladas dramáticas y de pronto te tira una que es como, no te digo humorística, pero tiene como una gracia especial. Así que creo que eso redondea lo que es finalmente Falklinas, la voz de Damián Dreisig. Bien, Falklinas se va a poder ver a partir de esta semana, tanto en el Cine Común como en cine.ar.tv. Agéndenselo, vayan y disfruten en pantalla grande, porque es una de esas películas que tienen todo para poder ver en pantalla grande. Sobre todo, como decimos siempre, la primera semana es la más importante para que la película se mantenga. Y sobre todo, tu tercera producción audiovisual en este caso, ¿no, Santiago? Sí, hice una que se llama Vuelo de Pajarito, que es sobre mi viejo periodista Rogelio García Lupo en 2014. Después una sobre el dibujante cantor Pablo Falló, el 2017, y esta que en teoría iba a ser 2019-2020, bueno, finalmente diciembre 2021, como dijiste, en el Gomont, Cinear y Cinear Play, a partir de este jueves, toda la semana, ojalá puedan ir y les guste. Bien, perfecto. Ahí la gente para ver otro lado de lo que es la historia de Argentina, la historia de Malvinas, más que importante e interesante, Falklinas. Santiago, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, no sé si ya con esto de la pandemia y el tiempo ya estás armando alguna otra cosa además de Falklinas ahora que se estrena. No, la verdad es que me dediqué un poco a escribir y me gustó tomé el gustito esto de la ficción y escribí varias cosas de ficción durante la cuarentena. No me atrevería a dirigir ficción, pero sí me gustaría ver y encauzarlos ambos guiones. Bien, bueno, te perfecto. agradezco muchísimo la posibilidad de participar del programa. Bueno, Santiago, te agradezco la entrevista y bueno, un abrazo grande. Abrazo, nos vemos.